Ok, chicos, buenos días. Vamos a empezar con el tema para estas dos sesiones de clases. ¿Listo? Tiene como título Referring to Time in the Past. Ok, referirse al tiempo en el pasado. Voy a hacer la explicación, es muy breve, muy sencilla. Y esto para que ustedes puedan desarrollar de la mejor manera la guía y los puntos propuestos. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a hablar de lo siguiente. Estamos hablando del tiempo, ¿no? Tiempo, referirse al tiempo en el pasado. Es decir, vamos a hablar de el tiempo. Ténganlo claro, tiempo. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. A point or period of time in the past. Okay. A point or period of time in the past. ¿Vale? Un punto o periodo de tiempo en el pasado. Un punto o periodo de tiempo en el pasado. ¿Ya? Es decir, puede ser un tiempo en específico, esto significa un punto, un tiempo en específico, o un periodo, es decir, de unos cuantos años, es decir, de 2014 a 2020 hay un periodo de tiempo de cuántos años, 6, ¿no? Entonces eso es lo que se refiere de periodo de tiempo en el pasado y un punto de tiempo en el pasado. ¿Listo? Vamos a hacer la breve explicación con lo siguiente y voy a partir desde una pregunta. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo la Segunda Guerra Mundial sucedió? Take place. When did World War II take place? Okay. When did World War II take place? Okay. Cuando la Segunda Guerra Mundial tomó lugar o sucedió. ¿Listo? Te vamos a hablar de lo siguiente. During the 1940. During 1940s. Okay. 1940. Durante el 1940. Entonces estamos hablando del tiempo y esta es la preposición. Durante. Significa durante. Vamos a hablar de otra. In the 1940. In 1940. In 1940s. Okay. In. Este es en. ¿Listo? Este es during the 1940s y este in the 1940s. Durante. Y este es en de 1940 o en los 40 y este es durante los 40. ¿Listo? Durante los 40, en los 40. ¿Ya? Vamos a hablar de otra. 70 years ago. Este ago significa hace. ¿Ok? Entonces, hace 70 años, en los 40 y durante los 40. ¿Listo? Vamos a hablar de otra preposición de tiempo. Estamos hablando de preposiciones de tiempo. Esto vamos a hablar de otra preposición de tiempo que nos va a permitir a nosotros referirnos a un tiempo en el pasado. Recuerden que ese es el tema. ¿Okay? Vamos a hablar de la siguiente.
from 1960 to 1970, es decir, de 1960, esta es la preposición de tiempo, de 1960 a 1970, ¿ya? From 1960 to 1970. Son una manera, perdón, este no es, perdón, no es el número, es este, ¿ok? Esta es la preposición de tiempo. Este, por lo tanto, no sería, ¿ok? From 1960 to 1970, ¿ok? Esta de 1960 a 1970, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos claro. Y viene otro, que sería for 10 years. Ok, durante, este for significa durante 10 años. Entonces, algunos preguntarán o algunos tendrán la inquietud en respecto a estos dos, during, que es durante, y for, que es durante. Ok, entonces vamos a hacer la explicación muy breve, muy sencilla para que no pueda haber confusión. Ok, during, during se usa para referirse al tiempo o al momento en que se desarrolla una acción, ¿ok? Pero no se determina la duración exacta de la misma, ¿ya? O sea, es muy en general, ¿sí? Y se podría decir que contesta la pregunta ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo sucedió la guerra mundial? Durante los 40, ¿ya? Es en cuanto a during. Pero for ya es más específico, ¿ya? For se utiliza cuando se indica un periodo de tiempo, es decir, horas, semanas, meses, años, ¿ya? Un periodo de años, un periodo de meses, un periodo de semanas, de horas, ¿ya? Y podría contestar a la pregunta ¿cuánto tarda? ¿Ya? ¿Cuánto tardó? Entonces, ¿cuánto tardó la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? Durante 10 años. ¿Ya? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 años. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre for y during. During es más general. During es más general. Y for ya nos indica un periodo más específico de tiempo, de años o de horas. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de de la siguiente parte. ¿Ya? Vamos a hablar, ya hablamos de un periodo de tiempo perdón, un punto o periodo de tiempo en el pasado. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo siguiente. A period of time that continued into the present. Y aquí vamos a hablar de un periodo de tiempo que sucedió obviamente o empezó en el pasado y que continúa en el presente. ¿Listo? Un periodo de tiempo que continúa en el presente. Es decir, que empezó en el pasado y que tiene o se manifiesta o sigue vigente en el presente. Ese periodo de tiempo. Recuerden que estamos hablando de tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a partir de esta también de una pregunta. De how long has, okay, the United States okay, been in existence. Okay. Entonces,
¿Ok? Listo, entonces, ¿hace cuánto ha estado los Estados Unidos, obviamente, United States, los Estados Unidos, existiendo o en existencia? ¿Cuánto tiempo tiene en existencia? O ha estado en existencia, ¿listo? ¿Cuánto tiempo ha estado en existencia los Estados Unidos? Eso es lo que traduce esta pregunta. Listo, entonces vamos a ver. Y aquí sí nos va a ser más sencillo porque solamente tiene de pocos. Entonces tenemos since, ¿ya? Since 1945. Since 1945. ¿Ok? Entonces, since significa desde 1945. Desde 1955. Ya, mire que la pregunta dice, ¿hace cuánto? O sí, ¿hace cuánto ha estado en existencia Estados Unidos? ¿Hace cuánto? Desde 1945, es decir, que de 1945 hasta hoy Estados Unidos sigue existiendo. Listo. Otro ejemplo, y con el mismo, since World War II, desde la Segunda Guerra Mundial, ended, terminó. ¿Ya? Es decir, ¿hace cuánto tiene existencia Estados Unidos? Desde que la Segunda Guerra Mundial terminó. Es decir, desde ese momento hasta ahora, Estados Unidos ha estado en existencia. Es decir, no ha desaparecido. ¿Ya? Y la otra, que es for, pero no es for solamente igual que este, sino for about. For about the last 70 years. ¿Ya? Significa, for about significa alrededor de los últimos 70 años. ¿Ok? Entonces, alrededor de. Entonces, recuerden que cuando queremos hablar de un periodo de tiempo que continúa en el presente, es decir, que todavía tiene vigencia en el presente, utilizamos since, ¿ya? O for about. Pero cuando queremos hablar de un punto en el tiempo o periodo en el pasado, utilizamos varias, during o in, hace o de a o durante. ¿Listo? Entonces eso sería todo, chicos. Buena suerte y espero que les vaya mejor esta vez en el desarrollo de las guías.